podía seguir así y que iba a hacer algo que fuera significativo y que me importara de verdad, algo que tuviera realmente ganas de hacer. Así que eso fue un poco la razón que me impulsó a lanzarme por ahí. Y me hubiera lanzado en ese mismo momento en el que pasó, pero esperé a que terminara el año, llegué a Madrid, pasé aquí las Navidades y me fui después de Reyes. Tenía 15.000 euros ahorrados en mi cuenta corriente y con eso y un billete de ida a Costa Rica me lancé. Luego os quería decir también un poco la mentalidad con la que me lanzo a viajar. Durante esos 6 meses que pasan desde que me deja mi novia hasta que me voy a viajar, pues estuve reflexionando mucho sobre mi vida y me dio la sensación de que cuando vienes a este mundo te ponen una especie de camiseta en la que te dan educación, te dan un país, bueno, te dan un equipo de fútbol también, te dan una religión, una clase social, un idioma, una historia, te dan un montón de cosas que tú realmente no has elegido. Entonces, cuando yo me lanzo a viajar, un poco lo que quería hacer era quitarme esta camiseta y fabricarme, construirme yo una yo propia, encontrar por mi cuenta que eran todas estas cosas de la religión, un país y etcétera. Entonces, bueno, os quería decir un poco, el viaje transcurrió especialmente en 3 continentes. El primero fue América. Estuve por Centroamérica unos 3 meses en Costa Rica, Nicaragua. Luego pasé a Sudamérica, que me recorrí casi entero, donde estuve casi un año. Y de allí pasé a Oceanía. Estuve en Nueva Zelanda y Australia. Y finalmente en Asia estuve en India y Nepal. Terminaría mi viaje pasando por Nueva York antes de llegar finalmente a Madrid. Que fue más bien una etapa de transición para aterrizar ya finalmente aquí en la civilización de nuevo con todos vosotros. Nada, del viaje no me quiero enrollar mucho porque está todo ahí en el libro. Solo os quería decir que una de las experiencias más importantes que tuve o que viví más intensamente fue cuando estuve en Perú. Y en Perú, el principio de mi viaje había sido muy calmado, fue muy relajado porque venía de una etapa de conflictividad emocional interna y necesitaba relajación, pero una vez que se me pasó eso, digamos que salió el viajero que hay dentro de mí y me recorrí Perú como un león hambriento de arriba abajo, me iba de la selva a la montaña y de la montaña a la costa, viajaba por las noches en autobús, me pegué caminatas larguísimas por campo, subía volcanes, excursiones en bicicleta, caminando, conocía muchísimos tipos de gente y se me instaló una idea que ya no me podía quitar de la cabeza, que era, la primera de todas era meterme desnudo en la selva y beber agua del río, comer fruta de los árboles y dormir allí entre todos los animales y poder salir vivo de allí para contarlo. Y la segunda era cruzar el Amazonas hasta su desembocadura como fuera. No sabía ni siquiera si se podía hacer, pero yo lo quería hacer. La experiencia de la selva fue maravillosa, como veréis en el libro, y me metí 10 días finalmente allí con todos los animalitos y conseguí sobrevivir. Y más tarde me lancé a cruzar el Amazonas, que sí que se podía, porque hay unos barcos cargueros que te van dejando en los puertos principales en los que puedes ir cambiando de barco y así avanzando hasta el final del río. Estos barcos me llamaron mucho la atención porque por la noche duermes en unas hamacas que se cuelgan en los barcos y me llamaba muchísimo la atención lo de las hamacas, me encantaba, no sé por qué. Y con las hamacas tenías 2 opciones. La primera era
llegar el primero de todos al barco y elegir el mejor sitio de todos para colgar tu hamaca. Y la segunda era llegar tarde, que estuvieran todas las hamacas ya dispuestas y tratar de encontrar un espacio donde pudieras. El resultado final era el mismo en los dos casos. Ibas a dormir aplastado por gente por todos los lados. Aún así, entre pitos y flautas, con la selva y con las hamacas cruzando el Amazonas, pues estuve prácticamente un mes entero durmiendo al aire libre, algo que no había hecho en mi vida. Y te das cuenta cómo aquí en la civilización vivimos siempre en estos cubículos claustrofóbicos, mientras que vivir fuera, no vivir, sino dormir en el aire libre, debajo de las estrellas y con el aire tocándote la piel, es una sensación gozosa y placentera que no sé por qué no había hecho nunca antes en mi vida. Dicho esto, también os quería decir que otra de las cosas importantísimas del viaje, el mayor tesoro del viaje realmente es la gente que conoces viajando. Yo he conocido a todo tipo de personas que no hubiera conocido jamás si me hubiera quedado en Madrid. He conocido a actrices, a científicos, a políticos, activistas, gurús, curas, campesinos. He conocido a trovadores, inmigrantes políticos, he conocido a traficantes de drogas, ladrones, asesinos, no de personas, perdón, no de polillas, sino de personas. Y luego a una cantidad de viajeros estrafalarios que la verdad es que le dan bastante salsa al viaje. Eso es un tesoro que he tratado de cuidar. Ahora, según estoy hablando con vosotros, hay libros saliendo hacia Perú, Chile, Estados Unidos, Australia, Israel, de gente que conocí durante mi viaje, y quería compartirlo con ellos. Y luego, por último, quería compartir algunas cosas que he aprendido de esta experiencia, y la primera de ellas es que algo que yo busqué durante mi viaje era, yo me había dado cuenta que la persona que estaba mostrando al exterior y la persona que era yo mismo eran muy diferentes. Creo que había una distancia muy grande. Y en este viaje he tratado de reducir esa distancia, y con este libro trato de reducirla todavía un poquito más, de destrozarla efectivamente, y dejar de tener miedo a mostrar cómo realmente eres para disfrutar y gozar compartiendo tu personalidad con los demás. Y luego, por otro lado, veréis que en la contraportada del libro digo que estoy harto de mi trabajo, de mi familia y de mi novia. Bueno, exnovia ahora mismo. Y realmente de lo que me doy cuenta es que al final que yo me encontrara mal, pues no era su culpa, y si yo quería hacer algo para cambiarlo, ese cambio no lo iban a hacer ni mi exnovia, ni mi familia, ni mi trabajo. La única persona que podía hacerlo era yo, y eso en cierta manera me ha liberado, porque me ha dejado de centrar mis energías en esa parte quizás más negativa, para centrarlas en esta otra parte que puede ser igual de dura o difícil, pero creo que a la larga mucho más positiva, y ya está.